Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Miércoles Ágil en su episodio número 41. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los mitos y realidades de los story points. Va a estar interesante. Pero antes de eso, pues nuestra ronda de ¿qué te tomas, Diógenes? Hoy yo voy a empezar con una local, es una Hopadillo IPA, es de una cervecería de aquí de Houston, Carback Brewery, y la verdad es que sí está muy sabrosa. Esta es de las que me ganaron, es de las pocas cervezas de Texas que me han ganado por acá. Salud. Yo soy de cafecito ahorita, nada más, ¿no? Choose Happy, cuádruple, por cierto, ¿no? Yo con mi agua tradicional. Muy bien. Yo acompaño con café y un poco de agua también. Ha estado pesado el día, entonces a base de café. Cualquier cosa relajante ya declina la productividad, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy queremos discutir un poco acerca de los story points, ¿no? ¿Qué de bueno, qué de no tan bueno tienen? ¿Cuáles son nuestras experiencias? Y vamos a tratar de hacer la discusión un poquito más interesante y libre dependiendo bueno, eh, creo que habrá opiniones encontradas en algunos panelistas, pero trataremos de hacerlo interesante. Entonces, no sé quién quiere empezar con primero la introducción bueno, de dónde vienen los story points, qué es lo que tratan de, digamos, sustituir y cómo se utilizan. Voy a tomar más o menos la definición que recuerdo porque no tengo abierto el libro, pero tengo entendido que vienen de Scrum, propiamente de Scrum. Creo que no son si no mal recuerdo, no vienen de XP, sino es una herramienta de estimación por Scrum. Están hechos para medir la capacidad del equipo en un sprint, comparando de manera relativa las user stories unas con otras. Es la definición así sencillita, sin ver el diccionario, sin ver el libro. Y nada más quiero acotar el tema. Luis, no vamos a hablar de no estimates el día de hoy. Creo Yo que, digo creo que que sí, creo que Yo terminaremos ahí digo que sí. inevitablemente. Lamento El informarte. detalle es que no quiero que disfracemos el tema de story points a no estimates, porque ya hemos estado de acuerdo en ocasiones anteriores que para ciertos equipos y ciertos momentos la estimación no tiene sentido. Entonces quiero hablar de los equipos y los momentos que sí tiene sentido. ¿Cuándo tiene sentido? Nunca. Comencemos con cuando un equipo está comenzando con Ágil y hemos estado de acuerdo en otras ocasiones que el framework de Scrum es de los mejores frameworks para implementar y para iniciar equipos y arrancarlos en Ágil para la parte del Shu y del Ha. Y me gustaría hablar de story points. ¿Cuándo son buenos? ¿Cómo se evalúan? Continuando con la introducción, aprovecho para dar mi primer tema. A mí el tema que siempre uso para explicar story points es el lavado de autos de MyCon, que vamos a poner un lavado de autos y vamos a contratar a un pulpo y a una persona. Entonces, ¿cómo vamos a medir los user stories, que es el lavar autos? El pulpo tiene 8 brazos, es 4 veces más rápida que una persona que solamente tiene 2. Y el punto es que no se mide la capacidad de las personas en hacer el trabajo. Lo que mides es qué te llega. Te llegó un Beetle, te llegó una camioneta, te llegó una pick-up. Estimas el esfuerzo. El pulpo con sus 8 brazos se va a tardar menos independientemente del tipo del carro que sea, pero el esfuerzo entre una pick-up y una minivan, esa diferencia es la que estamos midiendo con los story points. ¿Ok? Entonces, comenzando con eso,
Y sin hablar de no estimates. No, no nos limites, por favor. Sí, Libertad de porque expresión. entonces No. Bueno, nos vamos primero, a ir a la anarquía total. sí, mi primer punto ahí es, corrigiendo un poco, los story points, de hecho, no se mencionan en la guía de Scrum. No hay una referencia en la guía de Scrum a los story points. Los equipos de XP, específicamente Ron Jeffries, es el que acuña el concepto del story point, del cual se arrepentiría años después. Incluso están los dos posts, ¿no? En su blog de, hey, aquí están los story points, está bien, está muy bien. Y luego, hey, siempre no. Resulta que los story points empezaron a mal utilizarse, no necesariamente por parte de los equipos, y eso sí se me hace un punto muy importante que hay que clarificar. No es que los equipos los estén utilizando mal, es todos los demás alrededor del equipo tendieron a malentenderlo, como se malentiende la agilidad muchas veces en general, ¿no? O sea, y en la agilidad hablamos, por ejemplo, de este concepto de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, que viene en la portada de un libro súper importante de Scrum, de alguien súper importante en el tema, y se malinterpreta porque la gente lee la portada. Entonces, si tú te vas por el libro realmente profundiza y se entiende que no está diciendo eso. Pero cuando la gente ve Scrum, el doble de productividad en la mitad de tiempo, dice, yo quiero eso, ¿no? Es más o menos lo mismo con los story points, que es cuando cuando se empieza a acuñar el concepto del story point como esta abstracción del esfuerzo, y evitar el concepto de las horas, por ejemplo, o de tiempo definido, pues es ahí donde después se empieza a mal utilizar, ¿no? Como una medida de productividad y no como una herramienta de planeación, que es lo que es la velocidad al final. ¿Y de dónde viene la velocidad? Bueno, de los story points. Entonces, en mi experiencia, al sentir los equipos esta presión sobre aumentar la velocidad, por ejemplo, es en donde vienen todas estas distorsiones de los story points. Y como bien dice Diógenes, ¿no? Yo tengo mucho tiempo siendo partidario de la no estimación y sustituir esas certidumbres que pretende darte la estimación y que en mi muy humilde punto de vista nunca te las da, por otro tipo de prácticas que te van a dar lo mismo, que te van a dar los mismos outcomes sin la necesidad de la estimación como la conocemos. Pero eso es otro tema. Y de hecho sería interesante volver a replantearlo para esto, para otro episodio, porque recordemos que ni Pavel ni Jorge eran parte del podcast en ese entonces. Entonces puede haber otras opiniones ahí que estén interesantes. Pero bueno, ya me extendí mucho. Pavel, Jorge. No, Diógenes ¿quieren agregar? trae una inquietud a ti, no te vayas largo, Diógenes. No, ok, primero sí, ya vi, es completadores vienen de XP. El uso de story points, en mi opinión, es bien difícil no pervertirlos. Yo creo que por eso soy partidario del no estimates, a pesar de que aquí en el grupo se tengan otras ideas. Porque se pervierten, o sea, desde la primera implementación en la que me tocó participar vamos a ver que un punto son 8 horas. Se acabó. No, ya con eso le diste en la torre a todo el esquema de estimar en equipo, ¿no? En el equipo que estoy ahorita, un punto son 3 horas. Quién sabe por qué, pero bueno. Y luego vienen otros donde éramos el equipo de consultoría y como los equipos de Scrum, a mí me dijo la empresa de consultoría que los equipos de Scrum tienen que mejorar. En este sprint son 60 y en el segundo sprint van a ser 62 y luego quiero 64 puntos por cada sprint y así vamos a ir mejorando porque es la mejora continua que estamos esperando, ¿no? Ya se Doble del imaginarán la trabajo en la cantidad mitad de del tiempo.
No, y perdón, pero ese libro sí dice eso. En el libro, ese libro es para vender Scrum a los altos ejecutivos. En mi opinión, es la respuesta hacia, hacia Safe, porque Safe es maravilloso para cuando llegas con un C-Level, con un CIO, con un CTO y le presentas Safe, lo adoran. ¿Por qué? Porque les resuelve todos sus problemas, hasta los que no saben, hasta los que no tienen, todo lo resuelve Safe. Entonces este libro sale como respuesta a volver a ganar ese mercado que Scrum y la escuela, la escuela de Scrum están perdiendo. Pero bueno, a lo que voy es, los user stories tienen su punto cuando sirven al equipo. La perversión de la que hablabas ahorita, Luis, en mi opinión, viene cuando se quieren usar los story points para medir al equipo. Y a mí, y la dejo ahorita a los que siguen, entonces, ¿cómo medimos el desempeño de los equipos? ¿Cómo sabemos qué equipos son buenos y qué equipos son malos? ¿Cómo medimos a los individuos? Si no es por puntos, si no es por horas, ¿cómo resolvemos el problema del performance review? Yo no lo voy a sumar a eso, pero me voy a regresar a los story points primero, antes de que entremos en ese, ¿no? En ese hoyo. A final de cuentas es un hoyo, a lo mejor algunos salen, algunos no salen. Los story points, a final de cuentas, son una herramienta para facilitar la estimación relativa, que es lo que que se quiere hacer primero. Hacer una estimación relativa es esto más grande que esto. Y la mejor manera de hacerlo es realmente olvidarte de los números, porque es muy fácil para nosotros que tenemos una práctica de exactimización o algo así. Exactimation es en inglés para mí, que no es inglés tampoco. Ok. Hay una O sea, como el exactimation. compuesto de exactitud y estimación, algo así. Así es, ajá, Ok, sí. ya. Es una estimación exacta, ¿no? Exacta. Que es una Que es lo medición, no es una que es. estimación. Ujú. Entonces, una manera de eliminar eso y empezar a tener la discusión, que es lo importante al final de cuentas para comprender el trabajo y la complejidad, las dependencias, las incertidumbres que se tiene que no, es esa plática. El poder decir esta es más grande que otra desde la perspectiva de cada uno de los miembros del equipo, a final de cuentas. Entonces se utilizó los story points como una herramienta intermedia, como puente, ¿no? Y hubo ahí parte de John, bueno, parte de la historia es de que los story points utilizan la serie Fibonacci porque viene un estudio de psicología, ¿no? Que necesitas suficiente diferencia de peso entre dos cosas para que si tienes los ojos cerrados tú digas, este es suficientemente más intuitivamente, de hecho, más pesado Diferente. que esta Ujú. cosa, ¿no? Este es más que esto, ¿no? Entonces, se utilizó la serie de Fibonacci por la practicidad y te daba además esa sensación. Era suficientemente intuitivo que esto era más grande que esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí vienen los story points y todo eso. Y estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha platicado. Uno se ha desvirtuado una vez que sale esta práctica del equipo a personas que están utilizando, que tienen la misma mentalidad de project management, y no le voy a llamar solo así, pero ahorita por practicidad lo voy a decir así, es que quieren, ¿cómo se llama? Quieren empezar Estandarizar. a crear el futuro, no quieren la certidumbre, ¿no? Que Ujú. daban ante los números, aunque todos sabemos realmente que esos números no nos daban la ilusión de certidumbre. Y empieza a convertirse, y es toda una conversación, todos los que son agilistas o están escuchando prácticas ágiles, a final de cuentas, son parte de esta conversación de que story points no es igual a productividad, story points no es una medida de comparación, etcétera, etcétera. Entonces, mitos y realidades, el story point es una herramienta, es una manera de implementar la estimación relativa. Hay otros, están las camisetas, están los pesos, están un chorro de otras herramientas que puedes utilizar, animales también, ¿no? Pero el story point se ha utilizado prácticamente porque, uno,
en muchas de las herramientas que ahorita se utilizan para soportar el escalamiento, inclusive de productos, ¿no? O desarrollo, delivery, trabajo, etcétera. En los giras del mundo, pues. Eso, los giras del mundo, por no decir marcas, pero bueno, ya me ganaste. No estamos esponsoreados. Pero Viene podríamos. No, como no, no, no default. nos pagarían Y por se eso. utiliza para reportar, ¿no? Entonces se empieza a volver la práctica principal, ¿no? Pero no significa que sea la única. Entonces, bueno, realidad es una herramienta y la podemos usar o no utilizar para el objetivo que es la discusión, para definir si esto es más grande que esto otro. Eso para mí. Mito no es, mito es que sea una herramienta para definir productividad o para inclusive ver, ¿cómo se llama? Trends Tendencias. tendencias de productividad o de mejora o de nada de eso ni siquiera, ¿no? Y ahí la voy a dejar. Ahí Jorge lo veo con mucha intención. Yo me voy rápido para entrar a la carnita. Que ya se habló mucho la definición. Igual yo coincido, prefiero ver a los story points como una técnica de proyección, una técnica de forecasting, más que una técnica de estimación. La estimación me suena como que voy a predecir el futuro, ¿no? Entonces prefiero los pronósticos. Entonces Sí. el story point nos da más allá de la perspectiva del esfuerzo, que le suma, aparte del esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre. Entonces, por eso los brincos de los Fibonacci que mencionaba ahorita Pavel, pues se apegan a ese brinco de incertidumbre. Entre más grande una historia, pues el supuesto de esta técnica es que tiene más incertidumbre, más complejidad. Entonces, de una vez, bríncate al que sigue, ¿no? Entonces, el brinco es, entre más grande, va siendo más amplio. Entonces, creo que encaja perfectamente para las técnicas empíricas, más allá de las técnicas. Me costaría trabajo verlo en una técnica de project planning, de proyectos que sí tienen certidumbre. Creo que ahí sí, pues los tiempos pudieran ser adecuados, pero bueno, habría que experimentar. Entonces, la estimación o medida relativa, pues nos puede dar esa relación entre elementos de nuestro product backlog para poder, pues, hacer los acomodos de tamaño. Entonces, cuando tengo tamaños, tengo peso o tengo, sí, peso o tamaño, es más sencillo ya aprendiendo. De inicio no lo es. No es cierto que está fácil. Al menos a mí no me ha tocado que sea fácil para alguien de inicio. Es bien complejo. Y me Es costó muy confuso. mucho. ¿Y qué es el story point? ¿Qué fregados es un story point? Entonces, una vez que se comprende, resulta mucho más fácil poder proyectar, incluso a medir hacia atrás de forma empírica y proyectar el pronóstico hacia adelante de nuestra capacidad. Yo prefiero verlo de esa manera. Entonces, adelante con la carnita. Sí, y ahí, Bueno, por no, ejemplo, estimados. algo que sí. No sé. Algo que a mí, en mi experiencia, incluso como ingeniero de software, me resultó muy útil de los story points. Y eso sí creo que es un beneficio, y en este caso una realidad, desde mi percepción, es el hecho de que, por ejemplo, yo como un ingeniero de software junior, para mí, una user story podría ser mucho más difícil que para un senior. Sin embargo, ambos podríamos coincidir en que es un 2 o que es un 3. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de esfuerzo relativo a algo más, ¿no? Y es ahí donde, como decía Jorge, establecer ese punto de partida es lo complejo. Y en mi experiencia, la única forma que yo he visto en la que se llega a ese entendimiento común es la práctica. Hacerlo una y otra vez. Y así como vas estimando con el equipo, como que digamos casi telepáticamente vas más o menos entendiendo qué significa un 1, un 2, un 3, un 5, un 13. Es empírico, ¿no?
Es empírico. Completamente empírico. Entonces, Desde el inicio no sabes ni cuántos, tienes que inventarte 2-3 sprints para poder ajá, saber qué- exacto. Y hay veces, por ejemplo, en mi experiencia que después de, no sé, 3, 4 sprints, ya sabíamos que un 8 era, pues a lo mejor sería buena idea partirla. Pero en mi experiencia de Scrum Master, me encontré equipos que los 21 eran todavía aceptables. Y estaba bien porque lo podían terminar en el sprint y demás. Entonces, esa como abstracción que te da como colaboración entre el equipo de desarrollo se me hace súper, súper valiosa. Pero si a mí me lo pones eso contra pagar el precio de lo que va a suceder cuando venga el director, cuando venga el PM, cuando venga el manager, a tratar de utilizar eso para, como decía Jorge, predecir el futuro. Yo, en mi opinión, sí prefiero decir, ¿sabes qué? O sea, ahí están los puntos, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a incluso no estimar, ¿no? Entonces, dale. A mí sí bueno, es que también es qué herramienta usan para asignar puntos, porque ese es otro tema también bastante complejo. La típica es el planning poker y es es la más conocida. Pero el planning poker, a mí, en mi experiencia, no es una práctica con la que arranque yo a los equipos a hacer estimación de puntos. La, para mí, la práctica con la que arranco es, antes de meter puntos, antes de poner un número, ordenar las historias de menor a mayor y de hacer cubetitas. Y ya que hicimos eso, ya que tenemos 10, 15, 20 historias, ya que todos entendimos que estamos ordenando historias en tamaños de menor a mayor, entonces sí ya ponemos, les digo, esta historia más chiquita, si esta historia no toma nada de tiempo, no, es un query, es algo que escribe rápido, si este es un 0. Y esta historia se toma un poquito más y este es un 1. Entonces ahora sí ya vamos a hacer la escala y ya acomodamos ese bucket. Pero el arrancar con puntos es bastante complicado. Estoy de acuerdo con Jorge. El arrancar con puntos y decirles que es un 1 es muy complicado. Pero fíjate con los equipos. Ah, pero no sé si te interrumpí. Venga, venga. Ok. Fíjate que con los equipos, ahora yo estoy viendo otro patrón. Ahorita comentaron de los que están empezando. Los equipos que ya tienen la práctica de estimar con story points, se los quitas y es otra fricción. Es todo un show. Se comprende, ¿no? Se comprende que ahora ya no es un número, ahora es un tamaño, ¿no? Y digamos que nos vamos a ir a no estimates, ¿no? Vamos a la unidad más pequeña, lo suficientemente pequeña, ¿no? Para que quepa en el sprint, para que lo hagan, cada quien puede llevar, que quepa en un día, que quepa 2 días, que quepa una iteración, etc. Ese es otro cambio, genera un mindset los story points al final. Y tan así que no solo para el equipo, yo ahorita estoy con un equipo que estamos haciendo eso. Yo estoy batallando para poder poner mi mente alrededor de ese pensar, ¿no? De que, a la torre, ¿cómo hago ahora forecast, ¿no? O sea, ¿cómo le ayudo al PO a planear un poquito más a largo plazo, ¿no? A 3 sprints, pero no más, ¿no? Y vivir con esa certidumbre e incertidumbre al mismo tiempo, ¿no? Y ahora es igual, y me pregunto, ¿qué pasa si nunca hubiéramos empezado con Story Points? ¿Qué pasaría? Sí, seguramente yo creo que hubiera un equivalente, ¿no? Alguien hubiera tenido otra idea o muy similar o distinta que se hubiera adoptado de igual o de mejor manera. Pero en cuanto, por ejemplo, al punto del no estimates, incluso las personas que lo, digamos, formularon por primera vez, ellos te dicen, si la estimación te funciona, síguela haciendo. O sea, mientras te dé el valor que estás esperando de ellas, síguelo haciendo. Y si es en story points, si es en animales, si es en lo que quieras, si te sirve. Y eso va muy con el mantra del agilismo, ¿no? De decir, a ver, encontrar nuestro proceso
encontrar nuestras prácticas que realmente nos sirvan. La cuestión, en mi experiencia, en la gran mayoría de las veces con las estimaciones, es que no nos dan el valor que esperamos de ellas, pero hay mucha resistencia a aceptarlo. Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando tú pones de alguna manera, digamos, en un pensamiento lógico, si lo quieres ver así, dices, bueno, si tienes un equipo no experimentado, sus estimaciones van a estar casi por default, pues erróneas, ¿no? En animales, en puntos, en horas, en lo que quieras. Y si tienes un equipo experimentado, pues muy probablemente ya no necesitas estimaciones porque tienes otras prácticas que ya van a saber hacer y que puedes pulir de manera un poco más viable, en las que te puedes deshacer de las estimaciones. Entonces, a lo mejor está en ese punto medio en donde hay cierto valor, como un medio de transición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, esa parte del... También es cierto que por su portada el no estimate se malinterpreta, ¿no? Ya no voy a estimar nada. La realidad es que sí hay estimación al mínimo. Es decir, como el desperdicio que es o se formula que es, lo minimizamos, no lo erradicamos. No hay empresa, no hay maquila en el mundo que tenga absolutamente cero inventarios. Reconocen el inventario como un desperdicio y lo minimizan. Y es lo que pasa con las estimaciones. Pero, pues bueno, nos desviamos un poco de los story points. Pero sí, digo, está relacionado también por el uso que se le da, ¿no? Sí, y ahí hay una tendencia actual, sí, que, bueno, que habla de lo dañino de los story points, ¿no? Incluso ya se está viendo como evil, ¿no? Los story points. Sin embargo, todavía ni siquiera llegamos a esa evolución del story point, ¿no? y ya se está declarando como dañina. Yo tengo puntos encontrados en ese sentido, en donde ahorita hablábamos al inicio que lo dañino es más probable que sea el abuso de ellos, ¿no? O el desvío del propósito del story point, porque me ha tocado ver ejecutivos que sí, ven los 50, 60, 80 story points por sprints y toman eso pues como la medida de aumento de ahí en adelante, ¿no? Oye, es que se fue un desarrollador y me quitaste 5 story points, ¿no? Entonces empiezan lo dañino creo que es cuando empiezan también a asignar story points por persona. Muy, muy delicado me parece, ¿no? Sí. Esa adopción de los stories. Sí la adoptan, pero empiezan a filetear igual el número, los 60 story points por sprint, son 6 developers, 10 por cabeza. Entonces se va uno de vacaciones y quiero 50 story points por sprint. Sí. Y se van 3 y quiero 30, resulta que liberan 10 porque se fue el equipo, ¿no? Entonces, no es una medida que es... No es matemática exacta, ¿no? Y no es directamente proporcional al número de personas. Creo que ya hablamos de que el equipo pues se puede exponenciar su desempeño, ¿no? Pero volviendo a los story points, esa es una forma que creo que en la que puede hacer daño. Por otro lado, cuando se utilizan para el propósito que es, al menos a mí me ha tocado ver resultados muy, muy buenos en donde los equipos genuinamente sí pueden dobletear la Sí. productividad, triplicar o sí, yo sí he comprobado que pueden hasta cuadruplicar, ¿no? Desde que inicia. Uh-huh. Desde que inicia el equipo hasta que se convierte en alto desempeño, ¿no? Porque va adoptando las prácticas, ¿no? Pero no es por los story points, ¿no? El story point me da la medida de cómo van subiendo. Y creo que regresamos al punto, es entre ser ágil y hacer ágil, ¿no? Y es el tema y el sonsonete que traemos. Yo creo que la mayor perversión de los user stories que he visto es cuando en el contrato estaban a $1,000 por punto.
No, Sí, sí. olvídate, güey, puntos Lo he visto. comprometidos Lo he visto. en el contrato, ¿no? Sí, está en olvídate. contrato. Cuando pusieron por Y contrato le el costo llaman por contratos ágiles, story. ¿no? Porque traen Sí, story sí. points ahí. Sí, Te voy a entregar 100 porque no es story una- points con un equipo que no he contratado, Así es. en un producto que no conozco. Sí. Y en un contexto en el que no sé, ¿no? O sea, no, Nunca en hemos un contexto en el que nunca he Y no- estado. O sea, ¿Verdad que esa es la mayor perversión? Más Sí, allá sí. de las Sí, no de he puntos visto por nada persona. más así, ¿no? Sí, de verdad está, sí, híjola, no me quiero ir a esa, ¿no? Pero ok, porque aquí Bueno, nos a podemos lo que quedar voy otro es, rato. tienes un equipo, no sé, de 5 desarrolladores y una persona de QA. Se te va el de QA y ya. El de QA es el que entrega todos los story points. es No hay el quien cuello de pueda hacer botella. QA. Es el cuello de botella. Se va de vacaciones, ya no se entregó ningún story point. Hablando de story points por persona, ¿no? Los de QA son los que son dueños de todos los story points. Y una realidad, por ejemplo, que me viene ahorita a la mente es relacionado a todo esto es la velocidad que viene de los story points no es solo producto de la gente que está en el equipo, sino de sus relaciones. Entonces, No. entonces, cuando una persona, como decía Jorge, o pide vacaciones o se va de la empresa, etcétera, no solo se va el aporte que esa persona hacía en, digamos, líneas de código o progreso en general, se va también las relaciones que a lo mejor o lo que habilitaba esa persona, ¿no? Y eso es lo que se deja de ver cuando tomas la velocidad como como un ejercicio matemático, ¿no? De decir, entrego 100 puntos por sprint, tengo 1000 puntos de producto, entonces voy a entregar en 10 sprints, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo. En realidad es mucho más complejo que eso. Entonces, y otra vez, por eso vienen estas propuestas de alternativas a la estimación, en donde podemos ser un poco más realistas, ¿no? Podemos eliminar o, bueno, minimizar ese factor humano, porque al final de cuentas, cuando yo lo pienso de esta manera, sí me resulta un poco ilógico y a veces contradictorio, ¿no? El hecho de que la velocidad pues es a veces que se toma como productividad. ¿Y de dónde viene la velocidad de los story points? Que son estimaciones. Entonces, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que necesitamos construir y estimamos. Otras veces inflamos los puntos, ¿no? Para llegar a cierto número. Entonces, de esa manera, ¿cómo aumentas la productividad? Como decíamos la vez pasada, pues estimando más alto, ¿no? El trabajo es exactamente el mismo, el valor es exactamente el mismo, pero ahora estás de alguna manera, incluso ahora sí, ese mal uso de los story points del management, ahora se pasa al equipo, que es, ahora el equipo infla sus estimaciones. Ahora sí, el equipo no está usando bien los story points. Entonces, eso es algo súper común, al menos en mi experiencia. Que te puedo decir de mi experiencia en agilidad, he visto solamente 1 o 2 equipos que no hagan eso. Todos los demás terminan haciendo eso o una variante de eso, ¿no? Algo que me acaba de caer el 20, ya lo hemos platicado, y es algo injusto al manejo tradicional de proyectos. Yo nunca saqué la certificación de PMI, pero si no mal recuerdo, la estimación es estimación. Se hacen horas, o en semanas, o en días, hombre, o en lo que quieras, pero sigue siendo una estimación. No hay el problema, creo que no es un problema de ágil, el problema es un problema de llamar estimados, como dijo Pavel hace ratito, llamarles aseverar eso, cobrar por horas estimadas y hacer Tomarlo como una contratos. estimación exacta, ¿no? Exacto, como Absoluta. exactos. Sí, Y el absolutismo en las estimaciones, el tener dos equipos de producto
y decir, a ver quién me lo hace por menos horas, a ver quién me lo hace por menos puntos, a ese equipo le voy a dar esto. Y eso Ok. también se da en Es- PMI y se da en cualquier metodología. No es un problema ágil, es un problema en que los estimados, dame una fecha estimada de entrega y el pobre PM da la fecha y en ese momento, ¿por qué tanto? No, tárdate 2 semanas menos y ¡pum! Ya tienes un deadline. Y todos trabajan sobre ese deadline. Y eso le pasa a equipos ágiles, a equipos que hacen Scrum, que hacen Kanban, que hacen tradicional, Safe, la metodología que es el PI planning. ¿No es eso? No es llegar a decir, vamos a hacer un major release para tal fecha. Vamos a estimar que va a ir en ese major release. Ujú. Y tienes a todos los stakeholders metiéndole más cosas al tren. Sí, ahí me voy a ir. Estás tocando algo que en realidad me resuena mucho conmigo, que es amarrar costo al story point o a la estimación. Ni siquiera tiene que ser story point, ¿no? Porque en donde se meten ya empiezas a proteger dinero, presupuestos, ese tipo de cosas. Los comportamientos de liderazgo empiezan a ser reactivos, ¿no? De protección, ¿no? De empezar, yo ya lo prometí, entonces ya no es una protección del valor, es una protección del costo, ¿no? Y empiezan otros los antipatrones y ahí nos vamos, ¿no? Y lo amarramos con la estimación que tú quieras, automáticamente. De acuerdo con eso, pero no quiero irme para allá, quiero volver a los story points. Story points para mí son neutrales, ¿no? Se han podido generar antipatrones alrededor del uso de los story points, muchos. Una de las razones, creo yo, es porque es el más utilizado. Vas a encontrar más antipatrones sobre prácticas más utilizadas, porque son más observadas, hay más experimentos sobre ello, y por tanto va a haber más bueno y malo, ¿no? Lo interesante es la conversación alrededor de eso, de que cómo lo hacemos mejor, ¿no? Si sale algo más, excelente, qué bueno, ¿no? Entonces yo estoy desde ese punto de vista, yo creo que los story points han sido buenos, nos han llevado a experimentar, ¿no? Ya aprendimos, ¿no? Sí. Estamos mejor que hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, o nos han permitido poder estarlo, tal vez no lo estemos. ¿Qué sigue, no? ¿Qué haríamos sin los story points? ¿No? Nos aventaríamos. A mí me gustan los números y yo disfruto eso que te dan los números, ¿no? Que sé internamente que no es un absoluto, pero te permite empezar a jugar con matemáticas, ¿no? Empezar a hacer otras cosas, gráficas. Hay herramientas que te ayudan, vaya, ¿no? Entonces te empiezas a gravitar hacia los story points porque es una medida sencilla de trasladar a otras cosas para poder hacer experimentos, empezar a hacer visualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la mayor razón por la cual yo termino utilizando Story Points, o lo recomiendo como segundo, ¿no? Yo también empiezo como Diógenes, yo nunca empiezo con Story Points, empiezo con, esta es la del medio, vamos a entenderla muy bien, y luego agarramos una segunda, esta es más grande o más chico, después nos movemos a Story Points, ¿no? Pero es mi tendencia a irme a los story points por todo lo que alrededor, que no te dan los story points, sino las herramientas y prácticas y visualizaciones, ¿no? Y a fin de cuentas, al menos en mi experiencia, al usar story points para responder a las preguntas, como decía Diógenes ahorita, ¿para cuándo va a estar este release? O al revés, para este release de 3 meses, ¿qué tanto va a caber? En mi experiencia, los story points bien utilizados, aclarando, resultan ser mucho más precisos que la estimación en horas, ¿no? Muy precisa. Aunque siga siendo una estimación, resulta ser bastante accurate, ¿no? Entonces, pues los equipos que ya se acostumbran, pues definitivamente al menos no me ha tocado alguien que quiera regresar, ¿no? A las horas. Sí. Les cuesta trabajo brincar a otro esquema, ¿no? Como el de no estimates Ujú. o la estadística, ¿no? Pero el usar resulta una forma bastante segura, ¿no? Para el equipo también, porque es precisa, ¿no? A fin de cuentas. Muy bien.
Ahora, otro punto para contrastar eso, no lo es todo, ¿no? Va a haber momentos, ahorita lo mencionaba, en donde el equipo no exista. Me ha tocado ver estimaciones en Story Points con un equipo que todavía no existe. Ujú. Eso se me hace muy grave. Me parece, no sé si sea peor que la estimación en horas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cuando no tengo el equipo y necesito dar respuestas, necesito definitivamente una técnica de estimación mucho más formal, que puede ser horas, pero necesito mucho más formalismo para poder ser más exacto en la respuesta que voy a dar, ¿no? Con algo que todavía no conozco. Ujú. Muy bien. Vamos cerrando. Yo creo que el tema merece comentarios de cierre para despedirnos. Entonces vamos, Diógenes, Pavel, Jorge, y me toca cerrar. Diógenes, ¿estás en mute? Yo ya empecé a dudar si no estamos mal nosotros, agilistas, queriendo hacer todo de manera ideal, queriendo cambiar a los líderes, queriendo cambiar. Es que no uses story points en contra de mi equipo. No usemos horas en contra de mi equipo. No me quieras medir a los desarrolladores de manera individual. No estamos mal. No somos nosotros los que no agarramos la onda. No, a veces ya empiezo a dudar de que el darle, porque a mí para mí cuando empecé a ver lo de Ágil y Scrum en la teoría bien implementada, era la democratización del software. Darle el control de la planeación y de los objetivos a la gente que está haciendo el software, que son los mismos miembros de los equipos, ¿no? Desarrolladores, pruebas, usuarios, etcétera. Darle el poder a las personas que te van a entregar y respetarlos, que era algo que cuando veía con horas no se daba, porque cuando te llegaban los paquetes de trabajo o los requerimientos ya estimados en horas, a ti ni te preguntaron como desarrollador cuánto te ibas a tardar. Te llegaba y te decían, te tienes que tardar tanto y tiene que quedar para tal día. Entonces, cuando entra todo lo de Scrum, la planeación, el refinement, el feedback con los product owners entre el equipo la primera vez que tuve una sesión de refinement, el product owner se me fue de espaldas. Es que, ¿por qué me llevan en contra de todo lo que escribí? Pues porque ahora te estás dando cuenta que lo que escribiste nadie lo lee y no le sirve a nadie. Lo tienes que explicar a los desarrolladores, ¿no? Entonces, esa democratización. ¿Estamos mal en buscar esas libertades, en darle ese poder al equipo? ¿O son las organizaciones que quieren irse por la fácil y llamarse ágiles? Como, oye, veo que estás usando metodologías ágiles que compartías, Luis, en lugar de decir, oye, veo que eres una organización ágil. O sea, cómo el uso de esas palabras te das cuenta que no aplica. Incluso me tocó que me contactó una empresa que eran Agile Consulting, se llamaban ágiles. Y lo primero que me dijeron es, oye, esta posición y necesitamos un project manager en ágil. Muchas gracias, con permiso, que les vaya bien. Entonces, devuelvo la pregunta. Más allá de los 3 points, ¿estamos mal nosotros buscando los ideales de la agilidad en las organizaciones que no lo quieren? Buena pregunta. Pavel. No, pues no sé qué decir después de esto, ¿no? Ahora sí. Lo que sea que diga va a ser muy banal. No Va a ser no muy hay esperanza. Va a ser muy banal. Bueno, me fui en el viaje ese pensamiento, pero mitos y realidades de los story points, que es lo que estamos platicando. Yo realmente no quisiera santificar ni demonizar los story points de ninguna manera. Para todos los que quieran experimentar, utilizarlos, que no se queden con la primera lectura, la primera plática, la primera escucha práctica que haya, que investiguen cuáles son antipatrones que se pueden generar alrededor, que investiguen cuáles son las
buenas prácticas que se han generado a través del tiempo, y que sepan qué sigue después de eso, ¿no? Lo que le va a dejar al equipo y lo que le va a quitar al equipo, ¿no? Porque hace las dos cosas. Hay una vida después de los story points y antes de los story points, se los aseguro a todos. Utilícenlo mientras sea valioso para ustedes y punto. Muy bien, Jorge. Si estamos transicionando hacia la agilidad o se supone que ya lo hicimos y no estamos midiendo los elementos del backlog con story points, creo que nos estamos perdiendo de las mayores bondades del agilismo, ¿no? En ese sentido. Me refiero a si estoy usando horas todavía y no estoy usando una medida relativa, nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, creo que la realidad, desde mi experiencia, es que los story points resultan muy, muy valiosos. Ahorita lo decía, resultan mucho más precisos que una estimación en hora. El mito es que pues son fáciles, no son nada fáciles. El story point necesita empirismo y eso es 2, 3 sprints de prueba para aprender a cuál es nuestra capacidad y cuál es el significado del story point para mi equipo en particular. Entonces, Ágil, Scrum, los marcos ágiles son empíricos. Story point no es la excepción. Entonces necesitamos correr 2, 3 sprints para practicarlo. Práctica. Gracias. Muy bien. Bueno, como mi conclusión, bueno, ya saben los que han escuchado este podcast que no soy fan de la estimación en general, no tanto del story point, pero creo que el story point sí te da a veces una falsa sensación de agilidad. Como decía al principio, es muy útil al interior de los equipos para encontrar terreno común en cuando hay gaps técnicos, ¿no? De una persona menos experimentada y una persona más experimentada. En mi experiencia ha sido así. Cuando usé los story points a mi equipo, yo como developer y mis compañeros, nos fue muy bien. Incluso duplicamos o triplicamos la velocidad de manera genuina porque aprendimos a trabajar con ellos. Entonces tiene sus bondades. ¿Qué pasaba con ese equipo? Estábamos en una organización que no era para nada de IT. Entonces éramos básicamente dueños de nuestro proceso. Había alguien que sí le reportábamos, pero que de alguna forma entendía, ¿no? Cuál era el objetivo del juego, ¿no? En este caso. Pero sí creo que los story points son un arma muy buena al interior, pero es un arma muy frágil hacia el exterior. Y es lo que inevitablemente en mi experiencia termina pasando, que es la mal utilización de los story points. Entonces, y bueno, por otras razones que podremos discutir después en cuanto a qué tanta información tenemos cuando estimamos, qué tanto vale la pena estimar contra hacer un time box de work items, por ejemplo, que es lo que propone NoEstimates. En mi conclusión, es más fácil usar los story points o cualquier otro método de estimado que NoEstimates, porque NoEstimates te pide mucho refinamiento del backlog, mucho partir las historias de tal manera que lleguen a ese time box que tú quieres y sigan teniendo sentido como unidades de trabajo. Es complejo, pero los beneficios desde mi punto de vista son muchísimos, ¿no? Entonces, otra vez, story points muy útiles al interior del equipo, para mí súper frágiles al exterior. Y es muy, muy, muy difícil y muy retador para un Scrum Master proteger un equipo de ese tipo de influencia, ¿no? Del exterior con los story points. Entonces, bueno, podemos seguir la discusión en otro episodio y hablar un poquito más de estos temas que se ponen interesantes. Por esta ocasión es todo y bueno, les agradecemos la compañía y esperamos que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye.
Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.